La enfermedad no es una maldición, es una vibración sostenida que el cuerpo interpreta. La carencia no es un castigo, es la consecuencia vibratoria de años temiendo no tener. La soledad no es un destino, es la firma energética de alguien que no se ha permitido recibir sin miedo. Este fue el legado de Hermes Trismegisto, no dejó religión, ni escuela, ni profecía, solo una advertencia. Hay leyes que no se entienden, se obedecen o se repiten. Este manuscrito contiene las 7 leyes invisibles que rigen toda la realidad. El movimiento de la materia, la atracción entre los pensamientos. La energía que responde a la emoción y la causa secreta detrás de cada coincidencia. No es un libro para creer, es un espejo para recordar cómo tu mundo se está creando sin que lo sepas. No está dirigido a los sabios ni a los creyentes. Está dirigido a quien aunque no lo sepa aún ya está aplicando sus leyes sin entenderlas. Y si estás escuchando esto, no llegaste por error. Hermes sí sabía que si alguien lo encontraba ya no sería el mismo después de oírlo. Cuando fui iniciado por primera vez, no me dieron un libro, no me entregaron fórmulas, ni siquiera me hablaron. Solo me dejaron solo, en un cuarto de piedra sin puertas, oscuro, silencioso, y al principio vacío. Me senté, esperé, y cuando el tiempo dejó de tener sentido, lo vi todo, no con los ojos, sino con la mente despierta. Vi que nada afuera se movía, hasta que yo decidía qué pensar. Vi que las paredes se estrechaban cuando temía y que se abrían, cuando me atrevía a imaginar salida. Fue allí donde comprendí todo lo que llamas mundo, no está afuera, está proyectado desde tu interior. Primera ley. Mentalismo. El todo es mente. El universo mental. Estas palabras no son mías. Son de la estructura. Yo solo las escuché antes que otros. Todo es mente y lo que sostienes en tu pensamiento, aunque sea sin darte cuenta, termina organizando la materia que te rodea. No me creas. Obsérvalo. Tú también has vivido esto muchas veces. Piensa, en la vez que temiste perder algo y lo perdiste. O cuando te preparaste para el rechazo y te rechazaron. O cuando supiste sin saber cómo que algo saldría bien y salió bien. Eso no fue intuición, fue coherencia vibratoria. La mente ordenó antes de que ocurriera, pero la mente no responde al deseo débil. Ni al pensamiento disperso. Responde a la idea que más tiempo sostienes, la más repetida, la más emocional, la que está grabada en lo profundo. Tú puedes decir, estoy en paz, y seguir vibrando ansiedad. Puedes decir, soy suficiente, y seguir pidiendo aprobación. Las palabras no crean la mente que las sostiene. Sí, yo he caminado entre reyes. He comido con esclavos, he visto a ambos crear su realidad con la misma ley. Porque esta ley no distingue razonamiento, solo frecuencia, no premia la fe, no castiga la duda, solo refleja. Imagínate parado frente a un espejo. Sonríes, el reflejo sonríe. Frunces el ceño, el reflejo te responde. Te enfadas con el espejo. Nada cambia, solo tú puedes mover el gesto. Y entonces el reflejo se reconfigura. La realidad es eso, un espejo sin juicio, un reflejo de lo que crees, sientes y sostienes. Por eso insisto, deja de mirar hacia afuera buscando respuestas. Nada se resolverá allí,
hasta que dentro de ti algo se desactive, se transforme, se asuma. ¿Quieres saber qué estás creando con tu mente? Mira tus relaciones, ¿te dan paz o tensión constante? Mira tu cuerpo, ¿te protege o te grita lo que callas? Mira tu dinero, ¿llega en equilibrio o viene con culpa, miedo o esfuerzo extremo? Nada de eso es casual, todo es mental. Y si no lo reprogramas dentro, se repetirá afuera una y otra vez, hasta que despiertes. Pero esta ley tiene enemigos silenciosos. El más común es la incoherencia emocional. Pensar en una dirección y sentir en otra. Aferrarte a pensamientos luminosos con un cuerpo lleno de resentimiento. Hacer afirmaciones positivas desde una herida abierta que nunca tocaste. Eso no crea. Confunde y lo que confunde se estanca. Por eso muchos creen que esta ley no funciona, pero no es la ley la que falla. Es el usuario que vibra en caos mientras dice amar el orden. Lo que sostienes en coherencia, el universo lo sostiene contigo y no necesitas disciplina militar. Solo verdad, verdad contigo. Verdad en lo que piensas. Verdad en lo que eliges repetir. Porque repetir es decretar y decretar es moldear. Te contaré algo. Hubo un hombre que vino a verme en secreto. Tenía miedo de perder su fortuna. Quería una fórmula para mantenerla. Yo le dije, deja de pensar como alguien que teme. Piensa como quien ya es fuente, no contenedor. No me entendió. Insistió en técnicas, en rituales, en oraciones y al poco tiempo, perdió todo. No porque yo lo maldijera, sino porque su mente ya lo había decidido antes de llegar. La mente no necesita tu permiso, solo tu frecuencia. Por eso este manuscrito, no es una enseñanza, es un espejo. Tú no aprenderás de mí. Recordarás en ti y ahora lo sabes y ya no puedes no saberlo. No culpes más. No esperes más, no pidas más. Piensa como quien ya tiene, siente como quien ya es, actúa como quien ya recibió. Y lo que parece lejano, empezará a tomar forma frente a ti. Así funciona la primera ley. Inquebrantable, impersonal, perfecta. La mente crea y tú eres quien manda. Segunda ley. Correspondencia. Lo que es arriba es abajo. Lo que es dentro se refleja fuera. Yo aprendí esta ley la noche en que pensé que estaba solo. Había caminado días sin agua atravesando un desierto, que no tenía fin. Todo afuera era sequía. Pero dentro de mí la tormenta era peor. Culpa, orgullo, silencio acumulado. No sabía que estaba creando un reflejo. Solo sentía que todo se derrumbaba. El mundo no respondía. O eso creía hasta que caí de rodillas. Y por primera vez, en lugar de pedir ayuda me pregunté con sinceridad, ¿qué parte de este desierto ya vivía dentro de mí? Y entonces lo vi. Que lo externo no era el enemigo, sino el mensajero y que mi entorno no era injusto, sino exacto. Fue allí donde comprendí lo que es arriba es abajo. Lo que está afuera no es más que el eco de lo que está dentro. Tu entorno es un espejo. Tu mundo una réplica visible de tu vibración invisible. Esta es la ley de correspondencia y quien la recuerda. Ya no reacciona con rabia, sino con responsabilidad. Te duele lo que ves, mira lo que sostienes. Te lastima lo que ocurre, escucha lo que niegas, porque todo lo que te sucede no fue enviado para castigarte, sino para mostrarte algo que en ti vibra sin conciencia.
Yo he visto a muchos huir de países, de relaciones, de trabajos, pensando que, cambiando el escenario, cambiará la obra, pero no se dan cuenta. El guión sigue siendo el mismo, porque el escritor nunca cambió. He conocido a mujeres que se liberaron de un padre dominante, solo para caer en parejas autoritarias. He visto a hombres que dejaron empleos esclavizantes, para crear negocios donde ellos mismos se esclavizaban. Y cada uno decía, ¿por qué me vuelve a pasar? Y la respuesta era clara. Porque lo que sostienes adentro se reproduce afuera, hasta que lo sanas. El universo es coherente y tú eres el que lo escribe. Esta ley no es castigo, es compasión estructurada. Es tu alma gritándote con eventos, lo que no puedes ver en pensamiento. Tu cuerpo enferma una y otra vez. No te sientes seguro, ni amado en ningún lugar. Todo parece repetirse con distintos rostros y circunstancias. No es karma, no es mala suerte, es tu campo pidiendo transformación. Yo aprendí esto también en carne propia. Durante años culpé a los sacerdotes por censurarme, a los sabios por rechazarme, a los reyes por temerme. Y un día mientras escribía este manuscrito en mi soledad, comprendí, no eran ellos. Era yo que aún no me atrevía a aceptar completamente mi poder, y mientras lo temía, lo proyectaba en forma de persecución. Ellos eran mi espejo y al ver eso, los espejos comenzaron a disolverse. Porque ya no los necesitaba. Nada externo te ataca, todo externo te informa. Cuando comprendas esto ya no maldecirás lo que llega. Lo leerás, lo traducirás, lo transformarás. Porque cada persona que entra a tu vida, cada situación que se repite, cada evento que te detiene o te sacude, es una señal exacta de lo que está vibrando en lo profundo de ti. Y si no lo ves, seguirás culpando. Y si lo ves, podrás reprogramar. ¿Quieres cambiarlo de afuera? Empieza por hacerte diferente por dentro, no por esfuerzo sino por coherencia. Por verdad. La ley de correspondencia es tan perfecta que nunca se equivoca. Aunque no la entiendas, aunque la niegues, aunque la ignores, ella sigue operando, mostrándote lo que piensas, lo que crees, lo que temes, lo que aún no te has atrevido a reconocer. No te quejes del reflejo. Mira el rostro que lo genera. Y si no puedes aún cambiar tus pensamientos, al menos deja de pelear con tus señales. Escúchalas, respétalas, honra su precisión, y ellas comenzarán a suavizarse. Yo no escribí esta ley para ser temida. La revelé para que, al reconocerla, te liberes. Porque cuando dejas de ver enemigos y empiezas a ver espejos, la guerra termina y comienza el diseño. Lo que es dentro se proyecta fuera, y lo que es fuera solo puede cambiar, si tú lo cambias primero. Ahora lo sabes. Y si estás escuchando esto, es porque ya comenzó en ti una reconfiguración. No lo detengas, no lo cuestiones, solo respira y observa con otros ojos lo que el mundo te está diciendo. No te está castigando, te está enseñando. Y cuando entiendas tu reflejo, ya no querrás cambiar el espejo. Cambiarás tu gesto, tu emoción, tu vibración, y todo lo demás responderá. Esa es la ley, y esa es tu libertad. Tercera ley. Vibración. Lo que vibra se convierte en destino. Yo lo vi con mis propios ojos, una sala vacía con 2 cuerdas del mismo grosor colgando del techo.
Toqué una con la punta de los dedos y la otra sin haberla tocado. Empezó a moverse. No lo entendí al principio, hasta que un anciano me dijo, cuando dos cosas vibran en la misma frecuencia, no necesitan tocarse para afectarse. Ese día comencé a comprender una de las verdades más poderosas y ocultas de este universo. Todo vibra, todo emite, todo está en movimiento. Y si algo no cambia es porque estás vibrando lo mismo. La vibración es el lenguaje original más antiguo que las palabras, más real que los pensamientos, más poderoso que la voluntad. Porque tú puedes querer algo con la mente, pero si tu vibración dice lo contrario, el universo escucha a la vibración. No atraes lo que piensas, atraes lo que vibra en ti con más intensidad. No necesitas entender la ley para que funcione. Ella opera en todo, en el cuerpo, en las emociones, en los vínculos, en la materia. Y tú no puedes apagarla, solo puedes sintonizarla. Cuando caminas por la vida en tristeza, atraes más motivos para estar triste. Cuando vives vibrando miedo, atraes escenarios que justifiquen ese miedo. No porque el universo sea cruel, sino porque es coherente. Todo en la creación responde al principio de frecuencia. La enfermedad no es una maldición, es una vibración sostenida que el cuerpo interpreta. La carencia no es un castigo. Es la consecuencia vibratoria de años temiendo no tener. La soledad no es un destino, es la firma energética de alguien que no se ha permitido recibir sin miedo. He conocido a magos que no dominaban hechizos, pero dominaban su vibración y con ella movían multitudes, abrían caminos, alteraban el tiempo. Y también vi sacerdotes llenos de conocimiento repitiendo oraciones que no vibraban en ellos y por eso no sucedía nada. La vibración no responde a lo que dices, responde a lo que eres. Mientras lo dices, yo he pronunciado frases de poder en silencio absoluto y el cuerpo ha respondido. Y he escuchado oraciones gritadas en rituales que no movieron una brizna de aire. Porque lo sagrado no está en el sonido, está en la coherencia del emisor. Todo lo que deseas ya existe. La pregunta no es si es posible, es si tú puedes sintonizarte con eso sin interferencia. ¿Y qué es la interferencia? Tu duda, tu contradicción interna. Tu herida aún no sanada, tu deseo que pide desde la carencia, en lugar de afirmar desde la presencia. El universo no responde a la intensidad del pedido, sino a la claridad de la frecuencia. Si vibra confusión, viene más confusión. Si vibra certeza, llegan respuestas. No porque seas bueno o malo, sino porque todo lo que vibra busca su igual. Esto lo sabían los antiguos. Por eso no intentaban cambiar el mundo, cambiaban su estado interno y lo externo cambiaba como reflejo. Yo vi como un iniciado sin moverse de su cueva, logró que sus enemigos lo olvidaran por completo, porque dejó de vibrar como amenaza, y vi como otro sin hacer un solo hechizo. Atrajo protección y abundancia, simplemente porque su vibración era tan limpia, que el universo no podía ignorarla. El universo no necesita explicaciones, solo frecuencia. Y tú vibras incluso cuando callas, cuando finges estar bien, cuando dices todo está bien, y por dentro te estás rompiendo. La vibración no miente. Por eso es el idioma de los dioses. Todo vibra y tu vida es el resultado exacto, de lo que más tiempo has sostenido en tu campo. Yo no escribo esto para que lo creas.
Lo escribo para que lo reconozcas. Para que recuerdes cómo te sentiste cuando algo casual se sintió tan preciso, que no pudiste llamarlo coincidencia. Eso fue vibración alineada. Y también recordarás esas veces en que todo se sentía forzado. El camino no abría, las cosas se caían, te dolía el cuerpo. Eso fue vibración contrariada. Tú sabes cuándo estás en frecuencia y cuándo no, pero a veces no quieres escucharte, porque has normalizado el ruido, has confundido ansiedad con energía, o dolor con compromiso. Yo aprendí esta ley cuando dejé de huir de mi incomodidad. Cuando en lugar de pedir cosas nuevas, me senté a observar en qué frecuencia había estado viviendo y vi que mi vibración, no mis palabras, no mis oraciones, no mis rituales, era lo que estaba moldeando todo a mi alrededor. Quien domina su vibración, no necesita convencer a nadie. El universo se reconfigura para abrirle paso. No vibres para obtener, vibra porque ya sabes que lo eres y lo demás responderá. No hay secreto, solo ley y ahora tú la conoces. En el próximo capítulo hablaremos de los opuestos y cómo la polaridad es solo una ilusión de perspectiva dentro del todo. Pero por ahora detente, no sigas escuchando como si esto fuera conocimiento. Esto es activación. Cuarta ley, polaridad, el arte de unir lo que parece opuesto. Cuando era joven, creí que la sabiduría consistía en elegir el lado correcto. Luz no oscuridad, amor no miedo, éxito no fracaso, fe no duda. Me esforcé por limpiar mi mente, mi cuerpo, mis deseos y durante años, viví dividido. La mitad de mí hablaba de luz, la otra mitad gritaba en silencio. Hasta que un día en el silencio, me fue dicho con una voz que no venía de fuera. No hay dos fuerzas, solo una que vibra en extremos distintos. Y ese día todo cambió. La polaridad no es dualidad. La polaridad es unidad, que se manifiesta en extremos, como el calor y el frío, como el día y la noche, como la expansión y el retraimiento. Crees que estás eligiendo entre dos realidades. Pero solo estás decidiendo en qué punto del mismo eje te detienes. Todo es doble, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Esta ley no se estudia. Se vive, se sufre, se revela. La conocí profundamente, no en los libros, sino cuando descubrí que cada vez que juzgaba al otro, estaba rechazando una parte no aceptada de mí. Yo había despreciado el ego, hasta que vi que sin él no habría dirección. Había negado el miedo hasta que entendí que era él quien me empujaba a buscar el centro. Había evitado el deseo, hasta que comprendí que el deseo no era obstáculo, sino energía mal orientada. ¿Sabes lo que descubrí? Que cuanto más rechazas un extremo, más te arrastra, y cuanto más lo integras, menos te domina. Yo no me liberé del miedo, destruyéndolo. Me liberé cuando lo escuché y entendí que no venía a frenarme, sino a preguntarme si estaba caminando desde el alma, o desde la apariencia. Así empecé a reconocer la alquimia real, la transmutación de los polos, convertir el odio en compasión, el enojo en fuego creativo, la tristeza en profundidad, la arrogancia en dirección. El deseo en ofrenda. Pero esto no se hace con fuerza ni con negación, ni con palabras lindas. Se hace con presencia, con honestidad, con amor radical.
Muchos huyen de sus sombras con frases como, todo es luz, pero olvidan que la luz sin sombra, es invisible y que, tu luz más real es la que has encendido dentro del abismo. Yo me encontré a mí mismo, no en la cima, sino en el fondo. No rodeado de aplausos sino en soledad, allí donde ya no podía negar mis contradicciones, donde la imagen que había construido de mí se desmoronaba. Allí comenzó la verdadera transformación. El sabio no niega sus extremos. El sabio se mueve entre ellos con conciencia y dirección. He visto a iniciados que brillaban en público, pero lloraban de vergüenza en privado. Porque creían que tener pensamientos oscuros, los hacía indignos del camino. Yo les dije, no eres indigno por tener sombra. Eres inmaduro, si niegas que la tienes y cuando al fin lo aceptan. La energía cambia porque lo negado deja de exigir atención, y empieza a colaborar con la conciencia. No puedes eliminar los polos, solo puedes elevarte por encima de ellos. Como quien ya no se deja arrastrar por la marea, sino que aprende a navegarla. Cuando estás atrapado en el polo del dolor, no necesitas que desaparezca. Necesitas recordar que ese dolor es la cara oculta de tu amor, que no estarías herido si no te importara tanto. Cuando sientes celos, no eres malo. Solo estás vibrando inseguridad y el amor en ti pide expresión. Cuando sientes rabia, no eres peligroso. Solo llevas dentro una voluntad de cambio, que no ha encontrado su cauce. Yo no escribí este manuscrito para los perfectos, lo escribí para los completos, para quienes saben que llevan dentro todo, el Dios y la bestia, el Padre y el niño. El sol y la noche y que su trabajo no es elegir uno, sino reunirlos en sí mismos. Tú no eres la luz, no eres la sombra, eres el punto medio, desde donde ambos se pueden mirar sin juicio. Nos enseñaban a visualizar una balanza y en ella, no pesábamos el bien contra el mal, sino la intensidad emocional de cada decisión. Y aprendimos que quien vive polarizado es como una vela que arde en ambos extremos, se consume más rápido, pierde dirección, pierde paz. El equilibrio no es pasividad, es poder enfocado. Y la verdadera polaridad no ocurre afuera, ocurre adentro, cada vez que eliges reaccionar o responder, juzgar o comprender, negar o integrar, luchar o observar. Este es el gran secreto. No hay nada que eliminar. Solo hay que aprender a sostener. Y cuando puedes sostener tu luz, sin arrogancia y tu sombra sin vergüenza, te vuelves uno. Y lo uno no necesita defensa. Así empieza la verdadera alquimia, no en los laboratorios, sino en tu interior cuando entiendes, que todo lo que sientes te pertenece y por lo tanto, puedes transformarlo. Yo soy Hermes Trismegisto y esta es la ley, que cambió mi relación conmigo mismo, y por ende, con todo. Ahora sabes que no hay enemigos, solo polos mal comprendidos. Y si lo recuerdas podrás atravesar el mundo sin perder tu centro. Quinta ley. Ritmo. Todo sube y baja, pero tú decides desde dónde lo vives. Aprendí esta ley frente al mar. Pasé días enteros observando las olas. Al principio me parecían caóticas, sin orden, sin sentido. Una subía, otra bajaba, otra rompía. Pero entonces vi que había un patrón, una respiración, un pulso. Cada ascenso era seguido por un descenso, cada vacío por un regreso. Y entendí que no era caos,
era ritmo. Todo fluye y refluye. Todo sube y baja. Todo se mueve como un péndulo. El ritmo compensa. Desde entonces, cada vez que una emoción me sacudía, cada vez que una situación se me iba de las manos, yo me repetía: esto es el mar y yo puedo aprender a nadar. No hay estáticos en este universo. Todo vive en movimiento. Nada es eterno en su forma, ni la tristeza ni la gloria, ni el éxito ni el dolor. Y, sin embargo, ¿cuántos sufren porque creen que lo bueno debe durar para siempre? O que lo malo no se irá jamás. Yo vi a muchos destruir su paz, no por lo que les pasó, sino porque se resistieron a su oscilación natural. La ley del ritmo es como una marea. No puedes detenerla, pero sí puedes aprender a no ser arrastrado por ella. Quien desconoce esta ley, sufre en cada caída. Quien la conoce aprende a descender sin perderse. En mi formación hubo un ejercicio que nunca olvidé. Nos hacían caminar sobre una cuerda con los ojos vendados, mientras una música subía y bajaba en intensidad. No se trataba de equilibrio físico. Se trataba de reconocer el ritmo sin verlo. Al principio todos caíamos, pero con el tiempo aprendimos a sentirlo. Y ese fue el verdadero entrenamiento. Sentir el pulso invisible de la vida y no reaccionar, sino fluir con él. La mente teme el cambio, el alma en cambio lo reconoce como parte del viaje. Yo mismo fui víctima de mis ciclos. Celebré como eterno aquello que estaba de paso y lloré, como definitivo aquello que solo venía a limpiar el terreno. Y cada vez que me resistía, el ciclo me arrastraba, me quitaba, me dolía. Hasta que entendí, el sufrimiento no venía del cambio, venía de mi lucha contra él. Hay días en los que te sientes invencible, otros, roto. Hay momentos en los que todo fluye y otros donde todo se congela. No eres inconsistente, eres humano. La energía también respira y tú eres parte de esa respiración. Muchos confunden bajada con castigo, pero en realidad es ajuste. Es el péndulo volviendo a equilibrar el movimiento anterior. Viviste una euforia exagerada. Vendrá un silencio que te devuelva al centro. Negaste una emoción demasiado tiempo. Vendrá un bajón que te obligue a sentirla, no porque el universo castigue, sino porque el ritmo restaura. Yo he sentido bajadas que parecían finales. Oscuridades que no anunciaban salida y sin embargo, cada una de ellas me llevó a una versión más profunda de mí, porque entendí esto. No todo lo que se cae muere. Algunas cosas bajan para volver a subir con más sabiduría. Cuando niegas el ritmo, te rompes. Cuando lo escuchas, te fortaleces. He visto a iniciados fracasar, no por falta de talento, sino por no saber esperar, por exigir que el fruto estuviera listo, antes de su tiempo natural. La impaciencia también es resistencia al ritmo. Todo tiene su ola. Todo tiene su pulso y quien lo reconoce, ya no lucha con la marea. En tu vida actual el ritmo está en todo. En tus estados de ánimo, en tu cuerpo, en tu ciclo de inspiración y cansancio. En tus relaciones, en tus ideas. Todo sube y baja. Y si te apegas al pico temerás la caída. Y si te identificas con el valle, olvidarás que vendrá la subida. Yo te digo, no te enamores del pico ni te hundas en el valle. Ama el pulso, el fluir, la danza. Cuando reconoces esto, la vida ya no te asusta, porque sabes que nada permanece.
ni siquiera lo que más temes. Y entonces puedes atravesarlo todo con una paz que no depende del momento. No eres el ciclo, eres quien lo navega, no eres el estado emocional, eres quien lo presencia, no eres la subida ni la caída. Eres el que camina en el medio y aprende en ambos. La ley del ritmo te vuelve humilde, pero también te da poder. Porque el que no exige que todo sea eterno, vive el presente con más gratitud. Y el que no teme lo que baja, camina con fe, incluso en la oscuridad. El sabio no se apega al ascenso, ni teme la caída, solo honra el movimiento y se ancla en el centro. Esta es la ley que me enseñó a fluir, a no romperme en el cambio, a no desesperarme cuando la ola retrocede. Porque si hay algo que he comprobado 1000 veces, es esto. Lo que baja también vuelve. Pero cuando tú has cambiado, lo que vuelve ya no es lo mismo y tú tampoco. Sexta ley. Causa y efecto. Nada ocurre sin tu firma invisible. Durante mucho tiempo creí en la suerte. Veía a algunos prosperar sin esfuerzo y a otros hundirse sin razón aparente. Veía como algunos sanaban con una palabra y otros a pesar de oraciones y medicinas seguían atrapados. Y por mucho tiempo me enojé con la estructura. La creí injusta, impredecible, cruel, hasta que un maestro silencioso, uno que no hablaba en voz alta, puso una semilla en mi mente. Nada ocurre sin causa. Y si no puedes verla es porque estás buscando afuera, lo que sembraste dentro. Ese día dejé de buscar culpables y comencé a observar, con otros ojos, cada aparente efecto injusto de mi vida. Cada palabra es una semilla. Cada emoción sostenida, una orden. Cada pensamiento repetido, una vibración que ya está escribiendo tu futuro. No hay azar. No hay castigo, solo correspondencia entre lo que vibra y lo que se manifiesta. Tú puedes no recordar que sembraste, pero eso no impide que la cosecha llegue. La ignorancia de una causa no cancela su efecto. He visto a personas que no entendían por qué los demás los traicionaban, hasta que se dieron cuenta de que ellos mismos se traicionaban primero. He visto a quienes sufrían abandono, hasta que descubrieron que ellos fueron los primeros en abandonarse a sí mismos, por encajar, por complacer, por callar. Todo lo que llega tiene tu firma invisible. No hay efecto sin vibración previa. No hay vibración sin intención consciente o no. Y esa es la verdad que nadie quiere oír. Tú no eres una víctima de las circunstancias. Tú eres el autor no reconocido. De gran parte de ellas, la ley de causa y efecto es implacable, pero no cruel. Es precisa como un espejo que no opina. Solo refleja, solo devuelve. Y cuando comienzas a entender esto, ya no maldices los resultados. Te preguntas, ¿desde dónde los provoqué? ¿Cuál fue la causa que no supe que estaba sembrando? Yo mismo lo viví. En un periodo de mi vida, todo lo que tocaba se rompía. Mis vínculos se quebraban, mis discípulos se alejaban, mi salud se desmoronaba. Y durante semanas me pregunté, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo esto? Hasta que me vi, no dormía, no escuchaba, no hablaba con el corazón, solo enseñaba desde el deber, desde la estructura, desde la máscara del sabio. Y la vida con precisión quirúrgica, vino a derrumbarme, no para castigarme, sino para devolverme al origen, a la causa, a la verdad. El efecto no es tu enemigo.
Es el mensajero fiel de lo que aún no quisiste mirar. En esta ley rige todo. Relaciones, salud, tiempo, creación, materia, oportunidades. Todo lo que llamas resultado. Es la forma final de algo que sembraste antes en silencio, en dolor o en fe. ¿Quieres cambiar lo que ves? No luches con el efecto. Cambia la causa. Reformula tu vibración. Revisa tu intención y todo lo demás comenzará a responder. Pero cuidado, no se trata de crear causas por desesperación. Si haces por miedo, vibras miedo. Si das por culpa semillas de escasez. Si te mueves por escapar del vacío, el universo responderá manteniéndolo. La causa verdadera no nace de la carencia, nace de la conciencia de saber quién eres, de elegir desde tu centro. Haz lo correcto, no para que algo venga. Hazlo porque ya vibras como quien lo tiene. Entonces la ley se vuelve amiga. Entonces ya no esperas resultados mágicos. Esperas reflejos coherentes y ellos llegan, porque no pueden no llegar. Yo enseñé esta ley no para que la temas, sino para que la uses. La causa y efecto no fue creada para hacerte pequeño. Fue creada para recordarte que tu vida no es una hoja al viento. Es una respuesta exacta a tu estado interno. Alguien me preguntó una vez, ¿y qué hay del caos de los accidentes de las tragedias? Y yo respondí con el corazón en la mano, hay causas que no recuerdas. Hay patrones colectivos que también vibran. Hay aprendizajes mayores. Pero incluso en ellos, tú puedes elegir cómo responder y esa respuesta se vuelve nueva causa. No todo fue tu culpa, pero todo puede convertirse en tu creación. Tú no eres dueño del universo, pero sí eres el arquitecto de tu vibración. Y eso, cuando lo asumes, es más que suficiente. Desde hoy cada vez que algo no funcione, no preguntes, ¿por qué a mí? Pregúntate, ¿qué parte de mí lo atrajo? ¿Qué puedo sembrar distinto para que la próxima cosecha ya no me duela sino me expanda? Yo soy Hermes Trismegisto y esta ley me devolvió el poder, el día en que me atreví a mirar de frente, todo lo que había llamado injusticia y descubrí, que eran cartas escritas por mí. En otra frecuencia. Ahora tú lo sabes y lo que hagas con ello, será causa. Séptima ley. Género. El equilibrio creador entre lo invisible y lo visible. A lo largo de los siglos esta ley ha sido malentendida. Algunos la redujeron a la diferencia entre hombre y mujer, otros a la guerra entre polos. Y muchos la usaron para justificar poder o sometimiento. Pero el género del que hablo no es humano, es cósmico, sagrado, eterno. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todo. Esta es la ley que rige la creación misma, la energía que da forma al universo, el aliento secreto entre la semilla y el fruto, entre el deseo y su manifestación. Lo masculino y lo femenino, no son cuerpos, son frecuencias, son polaridades creadoras, y ambas viven en ti. No importa tu sexo, tu historia, tu cultura, tu identidad externa. En el interior de cada ser, hay una fuerza que impulsa y otra que recibe, una que proyecta y otra que gesta, una que penetra y otra que transforma. El principio masculino emite el principio femenino. Da forma y cuando están separados, la creación se interrumpe, pero cuando se integran nace el milagro. Yo entendí esto al observar la tierra. El cielo lanza su luz.
pero es la tierra quien la recibe y convierte en vida. Sin el sol no hay impulso. Sin la tierra no hay manifestación. Lo mismo ocurre en ti. Tus pensamientos masculinos deben ser sembrados en un campo emocional receptivo femenino, para que algo nuevo ocurra. Muchos piensan, pero no sienten y sus ideas se quedan estériles. Otros sienten, pero no enfocan y su energía se dispersa. Crear es unir, vibrar en coherencia entre el impulso y la recepción. Lo masculino en ti es dirección, claridad, intención, el rayo. Lo femenino en ti es contención, intuición, profundidad, el vientre. ¿Y qué ocurre cuando ambos no se hablan, cuando niegas uno y exaltas el otro, o vives sin dirección o vives sin profundidad? Yo viví ambos desequilibrios. Hubo un tiempo en que solo buscaba lo divino. Estaba siempre proyectando, enseñando, avanzando, pero dentro de mí no sabía recibir, no sabía detenerme, no sabía gestar. Y aunque decía muchas verdades no manifestaba. Hasta que comprendí, no basta con emitir. Hay que permitir que algo crezca dentro, sin miedo, sin prisa. Vi discípulos querer cambiar el mundo desde el intelecto y fracasar, porque no sabían sostener el vacío. Vi sanadoras profundamente receptivas, perdidas por no saber enfocar su energía hacia un propósito claro. El desequilibrio de género interno se manifiesta en la confusión externa. Miras a tu alrededor y ves guerra entre hombres y mujeres. Confusión de roles, rechazo a la energía del otro. Pero eso solo es reflejo de la guerra interna, entre tus propios principios masculino y femenino. Esa guerra no se soluciona afuera, se sana dentro. Cuando lo masculino y lo femenino se reconcilian en ti, nace una fuerza, que nada puede detener. Esa fuerza es la conciencia integrada, la que piensa con dirección, pero también siente con verdad. La que acciona sin violencia y recibe sin debilidad. El masculino da estructura, el femenino, da sentido. El masculino corta la ilusión, el femenino revela el símbolo. El masculino construye. El femenino habita y en equilibrio, crea en realidad. ¿Quieres manifestar? Hazlo desde ambos. No solo con visualización masculino, sino también con conexión profunda femenino. No solo con afirmaciones, sino con entrega. Yo he creado templos, he manifestado encuentros, visiones, señales. Pero todo comenzó cuando dejé de pelear con mi propia energía receptiva. Cuando dejé de temer al silencio y comprendí, que sin él mis palabras eran solo ruido. Quiero que lo sientas ahora. Cierra los ojos, siente tu respiración, inhalas, recibes femenino, exhalas. Emites masculino. Estás creando en cada ciclo, todo el tiempo. Lo ves, no es filosofía, es estructura viva. Toda creación real es fruto de la unión armónica entre lo que piensa y lo que siente. Y si hay conflicto entre lo que deseas y lo que sientes, el campo lo notará y la creación se pospondrá hasta que vuelvas al centro. He visto a personas manifestar milagros. Al solo reconciliar su parte negada, una mujer que temía su firmeza y al abrazarla. Creó su propio proyecto, un hombre que negaba su intuición y al integrarla canalizó sabiduría que no venía de su mente. Yo no escribo esto para que lo creas, lo escribo para que lo observes en ti. Desde hoy, cada vez que algo no fluya, pregúntate: ¿estoy accionando sin sostener?
¿Estoy sintiendo sin dirigir? Y si es así, no es que no merezcas, es que estás creando con una sola mitad. Completa la otra y el universo responderá, yo soy Hermes Trismegisto, y esta es la ley que me hizo creador consciente, no por poder, sino por integración. Ahora tú lo sabes y el principio masculino y femenino en ti esperan tu permiso para reconciliarse. Octava ley. La vibración silenciosa que revela tu verdad. Hay una voz que no tiene sonido pero que retumba más que cualquier grito. Una presencia que no se ve pero que puede cambiar el curso de tu vida en un instante. No vive en tu cabeza. Ni en tus palabras, ni siquiera en tus emociones más intensas. Vive en tu vibración más silenciosa. Yo la descubrí, no en los templos, ni en los libros, ni en los rituales. La descubrí el día que me quedé sin respuestas, cuando todo lo que sabía ya no servía, cuando las leyes que tanto enseñaba me sonaban vacías. Porque algo dentro de mí ya no quería teoría. Quería verdad, y fue allí en ese abismo sin palabras, donde la oí por primera vez. No era una frase, no era una visión, era un pulsar sutil en el centro de mi pecho. No decía quién debía ser, ni lo que debía hacer. Solo decía, aquí estoy. Y su sola presencia, me devolvió la vida. Tu verdad no grita, espera en silencio, a que todos los ruidos se apaguen. La vibración de tu verdad no necesita explicación, tampoco aprobación. Es tan tuya que solo tú puedes reconocerla. Y tan antigua, que no importa cuánto la hayas olvidado, ella sigue ahí. Yo la sentí cuando dejé de actuar para enseñar, cuando dejé de intentar parecer sabio, y me atreví a sentarme conmigo, sin nada que demostrar. Y en ese momento, no fui maestro, ni iniciado, ni Hermes. Fui solo un ser humano, que se atrevió a escuchar lo que ya sabía, pero había tapado con conocimiento. Esa vibración te habla en momentos inesperados. Cuando algo se siente bien, aunque no sea lógico. Cuando alguien te hiere y en vez de reaccionar entiendes. Cuando una decisión parece errónea, pero te da paz. Cuando un silencio te abraza más que 1000 palabras. Esa es tu verdad y no se puede aprender, solo se puede reconocer. La verdad no se construye, se recuerda cuando dejas de sostener la mentira. Yo no escribí este capítulo para decirte quién eres. Lo escribo para que recuerdes que tú ya lo sabías. Antes de olvidar has leído sobre leyes, has comprendido el ritmo, la causa, la polaridad, pero si no puedes sentir tu verdad más profunda. Todo eso será solo estructura sin alma. Y te diré algo que pocos se atreven a admitir. Puedes hacer todo bien, vibrar correcto, pensar positivo, repetir las fórmulas y aún así, sentir vacío. No porque hayas fallado, sino porque la vibración que guía tu camino, no está en lo que haces, sino en, desde dónde lo haces. Puedes dar por necesidad de ser visto. Puedes amar para evitar tu soledad. Puedes ayudar para sentirte importante y desde afuera todo parece luz. Pero adentro, el alma lo sabe. La vibración de tu verdad no se puede falsificar, porque ella no responde al juicio. Responde al origen. Yo vi a muchos perdidos dentro del camino espiritual. Sabían todo, habían leído todo, pero estaban más lejos de sí mismos que cuando empezaron. ¿Por qué? Porque cambiaron de idioma, pero no de intención. No se trata de dejar todo, ni de volverse ermitaño. Se trata de alinearte,
con lo que te hace temblar por dentro, cuando lo piensas, cuando lo haces. Cuando lo dices, eso es tu verdad, y cuando vives desde ahí, no necesitas convencer. Tu presencia habla por ti. Tu vibración sostiene lo que tu mente no puede explicar. Yo viví en muchas máscaras. La del sabio, la del justo, la del maestro iluminado, pero mi vibración solo cambió, cuando me quité todas y me permití ser solo una conciencia desnuda. Hablándole a otra conciencia que también lo ha olvidado. Y si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Tu alma te trajo a este encuentro, no por conocimiento, sino por resonancia. Porque lo que vibra igual se encuentra. Así que no me creas, no me sigas, no me nombres, solo escúchate. Porque la única autoridad real es la vibración silenciosa que vive en ti y que no necesita ser defendida. Esa es tu verdad y está esperando que le devuelvas el timón.